Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa Tras las líneas del Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Como todos los martes, nos juntamos para conversar, reflexionar sobre nuestra sociedad desde la perspectiva que nos es propia, que son las ciencias sociales, la sociología principalmente, pero en un campo más amplio, todas las ciencias sociales. Quizás uno de los fenómenos más importantes de la época es el tema, debate, movimiento feminista. Lo que ha ocurrido con la irrupción, que tampoco es una irrupción absolutamente de un momento, que tiene una larga historia de la mujer y del movimiento de mujeres en la sociedad, yendo más allá de las reivindicaciones propias de un sector social que está en situaciones, digamos, de desmedro, de subordinación en distintos campos de la vida, y planteándose más bien como un proyecto de sociedad, un proyecto de transformación de la sociedad que influye no solo en la relación de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sino en un nuevo tipo de convivencia social, en una nueva manera de pensar incluso el trabajo, la educación, etc. Eso es el movimiento de mujeres, el movimiento o los movimientos feministas. Vamos a hablar de eso hoy día, que además adquiere una especial importancia, ha tenido en el último tiempo, desde lo que se llamó el Mayo Feminista del año 2018, lo que significó para en el momento del estallido las tesis que como se dice hoy, viralizaron en todas partes del mundo, y todos tienen que haberla visto cantando el tema de las tesis. Y tenían un componente muy empático, que era la puesta en escena, precisamente, y al mismo tiempo un mensaje muy duro, muy fundamental. Se acusaba al Estado, a los poderes, en cierto, a los hombres, de violación. Y ahí la violación tenía un doble sentido, tenía sentido real, de las miles de mujeres violadas, enfrentadas a la violencia patriarcal, masculina, en fin, pero al mismo tiempo tenía el componente simbólico. La violación, no solo como el acto físico violar, también, además, la violación de los derechos, de la necesidad de una relación diferente, de bloqueo por las instituciones de una nueva sociedad que fuera más allá de lo que es y ha sido la sociedad patriarcal. Y después está la gran conquista para el proceso constituyente de la paridad. El tema de la paridad es un tema, la paridad que no es la convención mixta, la paridad es igualdad de hombres y mujeres en la asamblea, en la convención. No solo en las candidaturas, no es solo cuotas. La mitad de quienes decidan el destino futuro de Chile serán mujeres, la otra mitad serán hombres. Eso es un avance histórico enorme. Y entonces todo esto nos lleva a reflexionar a partir de investigaciones que se han hecho sobre los movimientos feministas actuales, sus tensiones, sus identidades, sus proyectos. Y para eso tenemos dos personas del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile que han venido investigando desde hace mucho tiempo
el tema de los movimientos feministas y de las mujeres en la vida pública. Una de ellas es Silvia Lamadrid, que es una profesora del Departamento de Sociología y que es la coordinadora de investigaciones en género y sociedad. Ella es doctora en Historia, con mención en Historia de Chile, y tiene un libro sobre las representaciones de género en los 60, que era el cuarto propio, y dice que es coordinadora del núcleo de investigación en género y sociedad, y ese núcleo de investigación se llama Julieta Kirkwood, en el Departamento de Sociología. Julieta Kirkwood es una de las grandes personalidades del movimiento feminista más contemporáneo en Chile, una de las fundadoras de lo que se llama malamente de una ola nueva del feminismo en los años 70. Y ella edita también, Silvia Lamadrid, la revista Punto Género, que es la publicación de ese núcleo. Es senadora en el Senado Universitario y preside ahí la Comisión de Género y Diversidades. Y por otro lado tenemos a una colaboradora de Silvia, que trabaja junto con ella, y que es una doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Estadual de Campinas. Ella viene de Brasil y está haciendo un postdoctorado en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, trabajando en el mismo núcleo de investigación sobre género y sociedad con Silvia. Se llama Débora Defina González. Silvia, Débora, muchas gracias por estar acá y vamos a partir con la pregunta más elemental que ustedes mismas se plantean en los proyectos de investigación y en los artículos. ¿Qué hay de nuevo en el feminismo, en los feminismos en Chile? O dicho de otra manera, ¿en qué consistían los feminismos y cómo han cambiado? Y para eso es importante, a mi juicio, tener en cuenta también, dentro de todas las cosas, una investigación, una encuesta muy importante que ha hecho este núcleo y que ha dirigido Débora junto con Francisca Figueroa. Adelante. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Me parece que es un tema que ya tocaba que se conversara en este programa. ¿Qué hay de nuevo en los feminismos chilenos? Bueno, estrictamente la pregunta es la pregunta de la investigación de Débora, pero para ponerla en el contexto, yo diría que hay un elemento que es claramente distinto respecto a lo que habían sido los movimientos de mujeres en Chile en particular, que es que esta vez el movimiento es feminista. Es decir, hasta ahora lo que habíamos tenido, había habido una gran movilización en los años 30, 40 en torno al sufragio, a la posibilidad de acceder al derecho a voto. Después tenemos en los años 80 la movilización de las mujeres por la recuperación de la democracia. Pero esta vez el movimiento, que es un movimiento que tiene una masividad y una importancia cultural que tú ya has señalado, lo importante es que esta vez el movimiento no solo se define como de mujeres, sino como feminista. Es decir, que tiene un claro centro en demandas que tienen que ver, y aquí es donde se pone más complicado, pero esto prefiero que Débora se extienda más sobre eso, porque hay un salto. Esta vez el enemigo es el sistema patriarcal, es decir, un orden de género que resulta opresivo para las mujeres, básicamente. Y esa es la novedad, digamos, que se está luchando contra el orden que oprime a las mujeres, y no esta vez por la recuperación de la democracia o por una demanda específica que finalmente es absorbida por el sistema político. Esta vez la demanda es mucho más intensa y, tal como tú decías, cuestiona todo el orden político, cuestiona la forma de hacer política. Pero en ese cuestionamiento al orden político, además, en la medida que se cuestiona el orden de género, también es un movimiento que da cabida a otras identidades, no solo a las mujeres. Y a la vez el sujeto mujer es problematizado. Esta vez el sujeto mujer no se constituye como en el sujeto que encabeza esto, aun cuando es a partir del cuestionamiento de las mujeres que esto se construye, sino que van a ser, como por así decir, todos los sujetos oprimidos por el orden de género los que están detrás de este movimiento. Ese es un punto, yo creo que es fundamental, que es la universalización, asumir las demandas
contra el orden, y eso tiene que ver con lo que le quiero preguntar a Débora y que tú lo señalabas, Silvia, y que aquí hay el planteamiento de somos el movimiento o somos los movimientos feministas, no solo los que reivindican una cierta igualdad de género, y eso es interesante porque en la encuesta que dirigió Débora sobre la movilización del 8 de marzo, hay más de un 90% de las personas encuestadas que se declaran feministas. ¿Cómo lo ves tú, Débora? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Yo creo que eso porcentaje expresivo tiene que ver con que hablaba un poco Silvia, que esa ampliación del campo discursivo y de acción feminista, o sea, el feminismo o los feminismos han llegado o se han surgido desde distintos puntos y identidades y personas, territorios. El discurso y las prácticas feministas también han podido traspasar de repente barreras que antes estaban ahí más puestas y hacen sentido a mucho más personas, hace sentido a mucho más movimientos sociales, a incluso partidos que hace poco tal vez no se abrían a esos debates o a esas consignas o causas que puestas por las mujeres, por las luchas de las mujeres. Que creo que ahí es una clave importante para mirar a los feminismos chilenos en ese momento de la historia, que yo creo que al expandirse de esa forma, como que amplía también su diversidad interna y generacional, también territorial, que puede ser algo conflictivo, pero también que es como una riqueza, una fortaleza, pensando en las posibilidades de transformación que pueden traer. ¿Qué otro dato tú resaltarías de esta encuesta? A mí me llamó la atención este primer dato. Aquí hay un porcentaje absolutamente mayoritario, uno diría la casi totalidad de las personas encuestadas se declaran feministas. Quiere decir que eso expresa bastante lo que pasa de alguna manera en el país. Y eso es un dato muy importante. ¿Qué otro dato tú resaltarías de la encuesta que ustedes hicieron? Claro, junto a la encuesta la hice junto con Francisca, como mencionaste. Junto a ese dato yo creo que también llama la atención, la gran mayoría ha participado de las marchas del estallido social, un 93%, y tenemos como un 32% que participa en organizaciones feministas y tenemos otros 32% que participan en otras organizaciones sociales que no necesariamente feministas. Y además de eso, preguntamos respecto a las colaboraciones entre organizaciones. Entonces también ahí tenemos yo creo que son 75% de las organizaciones, de las personas que hacen parte de organizaciones, declararon que esas organizaciones colaboran e interactúan con otras de otros sectores de movilización social. Yo creo que eso también es bien importante porque una de las hipótesis que tengo yo a esa pregunta que hay de nuevo es que ese nuevo está justo en esa intersección, en esa interacción con otras luchas, demandas y formas de movilizarse. Yo creo que está en esa permeabilidad que ha presentado el feminismo. Silvia, si tú tuvieras que, tomando distancia, y entiendo que eso es difícil, ¿cuáles ves tú que son hoy los principales? No lo voy a plantear por el lado de cuáles son las demandas principales de los feminismos, del movimiento, pero más bien al contrario, ¿cuáles son los problemas que tú crees que enfrenta el movimiento feminista como tal? ¿Tiene problemas de relación con la política? ¿No los tiene? ¿Tiene problemas de interacción con otros actores o movimientos sociales? ¿Tiene tensiones internas? ¿Cómo ves tú, cuáles son los grandes problemas que como movimiento o conjunto de movimientos, si hablamos de los feminismos, se enfrentan hoy día? Yo no sé si pensarlo en términos de problemas, porque eso implicaría casi como que hay un movimiento feminista que va hacia un lugar y se encuentra con determinados obstáculos. Más bien creo que hay que examinar toda la
la complejidad que este movimiento tiene. De partida está toda la heterogeneidad, la diversidad que señala Débora, cómo se entreteje también con otros movimientos, pero sobre todo cómo este movimiento feminista ha sido expresión de un profundo y diverso descontento con una sociedad desigual, arbitraria y muy opresiva, muy jerárquica, muy autoritaria. Creo que es la reacción contra todo eso, la base del descontento, que se expresa en el feminismo como de manera privilegiada, pero por lo tanto, una de las características que tiene este movimiento es que es muy democrático y muy fluido. O sea, cuando Débora preguntaba, bueno, participa en grupo la mayoría, y lo comprobamos también en las investigaciones anteriores que teníamos, en la investigación que hicieron en NUDESOC también, la mayor parte de la gente participa en pequeños grupos, ¿eh? En pequeños grupos articulados de una u otra manera, entonces no hay como una gran coordinación de todo esto. La coordinación 8 de marzo tiene un peso que es mucho más simbólico, más de convocante, que de ser una orgánica que defina y todo eso. Y eso yo creo que es una riqueza. Desde luego es también una complejidad, pero creo que eso es lo que caracteriza a este movimiento, como su peso cultural es casi más fuerte que el peso como de gestión que tiene. Con esto quiero decir, por ejemplo, que sin necesidad de mayores amarres, a punta de redes sociales, a punta de cuestionamiento del público, votamos una ministra. Eso es bastante sorprendente. En plena pandemia, votamos una ministra. Yo creo que ese es un punto fundamental que, digamos, y que ha sido señalado por muchos autores que tú en tu trabajo también citas, la fuerza cultural que tiene el movimiento feminista en la historia es probablemente comparable solo con la del movimiento obrero y quizás el movimiento medioambientalista. Es decir, en el caso del movimiento obrero es interesante porque ahí termina en expresiones de organización muy precisas para incidir en la vida política. El movimiento ambientalista ha logrado poner temas fundamentales en la agenda política y ha tenido siempre un problema de organización. Las expresiones políticas del movimiento ambientalista han sido siempre mucho menores que lo que es el impacto, la puesta en agenda de temas que hace el movimiento ambientalista, sobrepasa enormemente la capacidad política de los grupos que se definen como ambientalistas. Y uno diría que ha pasado lo mismo con el movimiento feminista. Las expresiones estrictamente políticas del feminismo son menores que el impacto transformador, y transformador, como terminando por votar una ministra, como tú señalabas, Silvia, pero no solo eso, en lo que son las leyes, y por ejemplo, en el caso chileno, en esto de la paridad de la Asamblea Constituyente. Ahora, si uno quiere pensar en este proceso tan fundamental para el país, que es el proceso constituyente, el movimiento feminista va a tener representantes propiamente tal en la Convención Nacional, o, para mirarlo desde otro ángulo, si estuviera ya constituida la Convención Constituyente, si ya estuviera constituida, las mujeres que son la mitad, ¿se organizaría ahí una corriente feminista si es que no se ha producido una organización para participar en las elecciones propiamente tal? ¿Cómo ves el problema de la participación del movimiento feminista en el proceso constituyente? Yo creo que las perspectivas de representación de este movimiento diverso son mayores de las que se cree. O sea, creo que la mayor parte de las mujeres que van a ser elegidas, de una u otra manera, van a representar la diversidad del feminismo. Creo que hay bastante posibilidad de que haya candidatas desde los movimientos sociales, por ejemplo. Afortunadamente, yo creo que desde luego va a ganar la Convención Constituyente y por lo tanto va a haber una posibilidad mayor de
de personas nuevas. Y creo que hay una sensación de que quienes participen en esto tienen que ser nuevos, personas nuevas y nuevos. Y en ese sentido creo que va a haber un apoyo muy grande hacia las personas que aparezcan como sin la vieja historia política. ¿Mm? Ahora, ¿qué va a ocurrir dentro de la convención? Yo creo que de alguna manera, y fíjate cómo lo que ha pasado en el Congreso, a pesar de que en el Congreso todavía está como toda la vieja política presente con todos sus defectos, se ha logrado articular una bancada feminista que ha sido bastante importante en términos de poner temas de mujeres y sorprendentemente de ser como uno de los pocos lugares donde sí se puede decir que hay puente entre las diversas posiciones políticas dentro del Parlamento. Pero hubo un momento en que se pensó en inscribir un partido feminista de cara precisamente al proceso constituyente. ¿Cómo fue el debate ahí? ¿O cómo viste tú eso? Bueno, yo lo vi desde afuera, no tuve ninguna participación con ese partido feminista que a mí me parece bastante complejo en realidad pretender constituir un partido que represente a todo el feminismo. O sea, no me hace sentido. No aspiro a ese tipo de representación. Más bien aspiro, y creo que dentro del movimiento, la mayor parte de la gente aspira no a moverse con los odres viejos de los partidos políticos, sino buscar nuevas formas de organización y de expresión que pueden estar bastante más ligadas a los grupos de base, como las expresiones, al activismo más basal, sin esperanza de convertirse a futuro en dirigentes y hacer la carrera política tradicional. Creo que hay una mirada bien distinta de cómo se entiende la política por parte del movimiento feminista, que por lo tanto hace que esa noción de partido no tenga mucho lugar. Y no resultó efectivamente. Yo creo que eso es súper importante, pero deja planteado el problema de en el mundo de lo que tú llamas la vieja política, digamos en el sistema de partidos, la no presencia de, aunque todos se están declarando, los partidos se declaran actualmente, todos los partidos de izquierda se declaran feministas, pero la no presencia del feminismo expresado en personas, en liderazgo feminista, ahí tiene el problema de crearles una situación de marginalidad. Es decir, de alguna manera son los partidos los que van a decidir, por ejemplo, en este caso, las candidaturas. Van a estar dependientes de los partidos. Si al interior de los partidos no hay un componente feminista importante, por ejemplo, tratándose del caso del feminismo, la elección finalmente de candidaturas feministas va a ser débil. O sea, ¿no es importante también penetrar la vieja política y no solo ponerla desde el margen de ella? Bueno, yo creo que es importante estar en todos los espacios, sea de la política formal o informal, y yo creo que los feminismos han hecho eso de distintas maneras, claro, y eso no es como que no sería la primera vez que desde los feminismos se va a impulsar por cambios desde dentro de la institucionalidad, digamos. Yo creo, por lo que he acompañado, que esos grupos de organizaciones feministas han hecho muy fuertemente campañas por el apruebo, han estado súper presentes en diversos espacios de asambleas, pero impulsando ese proceso que además será paritario, como un logro muy importante también, que no sería si no fueran los feminismos. Entonces yo creo que una cosa no quita la otra, pero siempre teniendo en cuenta que no dejar el carácter transformador o eso de cambiar eso, no ser incorporada, sino que cambiarlo. Y yo creo que hoy en día los feminismos chilenos eso está bien claro, ¿sí? esa potencia de disputa de los significados, de la política y de lo cultural también. Mientras en Latinoamérica tenemos un escenario adverso a las ideas propuestas y, en fin, todo que venga desde los feminismos. En Chile se ha proyectado internacionalmente, se ha fortalecido como un actor social importante y yo creo que eso gana poder y legitimidad de cierta forma para ir en ese sentido del proceso constituyente. A mí me llama la atención esto que acabas de decir, Débora. ¿Tú dirías que en América Latina hoy día hay una fuerza más bien contraria a los feminismos?
Sí, seguramente. Hay muchos antimovimientos o antifeminismos, tanto dentro de la política como en las sociedades. En diversos países han surgido movimientos antifeministas, principalmente de corrientes religiosas, pero no solamente, a veces ligada a conservadores políticos, como en el caso de Brasil, en Perú y otros países, no te metas con mis hijos, tema de la identidad de género. Entonces yo creo que igual gana fuerza en ese momento, y hay una literatura importante sobre eso también, que en diversos países eso se ha fortalecido, mientras que acá en Chile yo creo que tenemos un movimiento más bien de fortalecimiento, de ganar espacio y no perderlo. Yo fíjate que si tú lo miras, tal como tú lo dices, es cierto, hay muchos más organización antifeminista en América Latina que en Chile. En Chile puede haber resistencia, etc. En cambio, en Chile lo que ha habido en estos últimos años es realmente un fortalecimiento y una penetración de los movimientos feministas, de sus orientaciones principales, prácticamente transversal. Y eso es bien interesante, en muchos sectores también conservadores. ¿Cómo lo ves tú, Silvia? Y vamos terminando con esto. Sí, yo creo que en realidad es bien interesante el cómo el feminismo chileno logró instalar una mayor legitimidad, no sé, de su demanda. O sea, algo en el cómo se ha ido construyendo este movimiento feminista ha de tener de particular para que incluso quienes atacan al feminismo, por ejemplo, el movimiento Provida y algo semejante a ese de no te metas con mis hijos, ustedes recuerdan, han ido quedando como un poco en ridículo, verdaderamente. Y como que esa lucha del movimiento feminista por esta dignidad básica permea a mujeres de los más diversos sectores sociales. Y eso explica en buena parte se articule casi milagrosamente la presencia de mujeres también, de mujeres políticas planteando el discurso feminista. Me refiero con esto a lo que había mencionado antes, en el sentido de que en el Parlamento se forma esta bancada transversal, pero es una bancada transversal muy desde un sentimiento al parecer bastante intenso y profundo de compartir ciertas nociones básicas. Y eso yo creo que es precisamente por la fuerza cultural de este movimiento. Es decir, el discurso por los derechos de las mujeres se instaló de una manera muy sólida como en el quehacer político. Tanto así que recuerden que en la última elección había una candidata que se declaraba feminista. Y en ese momento todos sentimos que, bueno, más o menos, pero finalmente, más allá de eso, esa presión ha continuado en los partidos políticos. Entonces, eso yo diría que es lo singular, sí. Cómo esto se expresa en los más amplios niveles, tanto el nivel basal de los grupos pequeños, como los niveles intermedios dentro de la universidad, por ejemplo, las universidades, y también en los partidos políticos. Es bien importante eso, y mi impresión es que hoy día las ideas, los temas de debate han sido puestos básicamente por los sectores que no son los sectores dominantes. Y creo que también pasó en la época de la dictadura con el tema de los derechos humanos. La valoración, y en ese sentido yo creo que uno de los grandes aportes del canción de los feminismos ha sido precisamente ese, el cambiar los pisos éticos, valóricos y también, digamos, de generación de instituciones que tenía la sociedad hasta antes de la emergencia de estos movimientos. Bueno, tenemos que terminar. Muchas gracias, Débora, muchas gracias, Silvia, por la participación en este programa Tras las Líneas. Muchas gracias a ti por la posibilidad del diálogo, que resultó bastante productivo realmente. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.